Buenas noches. Mariano Rajoy ha dejado la puerta abierta del diálogo sobre Cataluña con Artur Mas y con Pedro Sánchez, advirtiendo al primero de que no hablará sobre la soberanía nacional y al segundo que concrete qué reforma constitucional pretenden. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de las industrias más importantes de Aragón, que reclaman mayor flexibilidad laboral y energía más barata como medidas para ganar en competitividad. Y terminaremos el programa de esta noche analizando la inversión de uno de los sectores más importantes de la economía española. Son las energías renovables que después de una década en continuo crecimiento se quedan sin ayudas. Para tratar estos temas esta noche nos acompañan Mar Vaquero, diputada del Partido Popular y alcaldesa de María de Huelva. Buenas noches. Hola, buenas noches. Patricia Luquín, portavoz de Izquierda Unida Transportes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Hola, qué alegría veros. Sí, además de verdad. Madre mía. Bueno, comenzamos nuestro programa analizando la réplica que el presidente del gobierno ha hecho al líder del PSOE. Rajoy le pide a Sánchez que concrete su propuesta de reforma constitucional y que se deje de eslóganes a tan solo una semana de su visita a Cataluña prevista para el día 29 para hablar con Artur Mas. ¿Cuál es vuestra valoración sobre las declaraciones y sobre la actuación del presidente del gobierno al respecto? Marta. Bueno, pues yo creo que mantiene la postura coherente y originaria, ¿no? Cuando se empieza en el 2012 a hablar de esta deriva independentista, es decir, el presidente ofreció un diálogo sin caducidad para todas aquellas cuestiones que fueran pues viables, que fueran también compatibles con nuestro Estado de Derecho, con la Constitución y bueno, pues en este caso pues Artur Mas yo creo que ha tenido ya suficientes muestras de cuál era la respuesta que podía encontrar. En la escena aparece como tercer personaje estos días pues Pedro Sánchez, donde efectivamente habla de reforma constitucional, pero buscando, además de esos eslóganes, buscando un titular sin entrar realmente a valorar cuáles son los parámetros sobre los que tiene que girar esa reforma constitucional. Es decir, brindis al sol es hablar de blindaje de esas políticas sociales, del Estado autonómico federal, pero sin decir qué carácter tiene que tener, simétrico, asimétrico, de hablar de financiación autonómica, pero sin entrar tampoco a decir cómo tiene que pivotarlo alrededor de qué ejes. Y en definitiva yo creo que es pues dejar caer un posicionamiento pues de que se está hablando de ello, de que le preocupa el problema de Cataluña, pero sin marcar ningún tipo de criterio. Yo creo que la postura del presidente, la postura del gobierno de España, pues sigue siendo la misma. Vamos a hablar del diálogo, vamos a hablar de que realmente hay que adaptar, como toda obra humana, esa Constitución, pues tiene que tener una serie de adaptaciones. El
fiscal, que ya también anticipó el gobierno y la reforma de lo que es la financiación autonómica, pero sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que hay una serie de principios, hay una serie de líneas que son infranqueables, que no podemos traspasar, como son realmente pues esa soberanía nacional, ese Estado de Derecho, esa vía democrática y sobre todo, pues bueno, seguir tratando de hacerlo en la vía del consenso y teniendo en cuenta, pues como digo, la totalidad de los intereses de todas las comunidades autónomas, porque a mí sobre todo me preocupa cuando se habla de reforma del Estado autonómico y hacia dónde vamos, porque claro, los intereses de Cataluña está claro que confrontan en gran medida contra las comunidades autónomas, por eso creo que es importante que se vayan centrando los temas y que en esa vía de diálogo pues realmente más que hacer esos brindis al sol y dejar temas sin tratar en el aire, pues realmente se planteen puntos concretos sobre los que discutir. Patricia. Bueno, a mí me recuerda esto de la película No me grites que no te veo, es decir, ni contigo ni sin ti. O sea, el señor Mariano Rajoy dice que va a ir a Cataluña en primer lugar a explicarse mejor, que eso lo agradecerían los catalanes, porque hasta la fecha creo que no les ha quedado muy claro, a mí tampoco, no sé exactamente cuál es su posición, pero que va a ir a Cataluña a explicar mejor sus argumentos. Pero ya le dice al señor Mas que de la soberanía no van a hablar. El señor Artur Mas le dice que si va es para hablar de la soberanía, y el señor Pedro Sánchez, que necesita tener cierto protagonismo, lógicamente, como primera fuerza en la oposición, decide hablar en estos momentos de una reforma constitucional. A Izquierda Unida llevamos defendiendo la necesidad de un proceso constituyente. No voy a entrar a hablar de cuál es nuestra propuesta, porque además es conocida y notoria, y que creemos además, y como llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que hay que abordar un debate sereno y tranquilo sobre el modelo territorial, porque creemos que el modelo tal y como está concebido está agotado. ¿Para qué se empieza a producir hartazgo? Porque yo creo que no hay valentía, lo hemos dicho en otras mesas de debate sobre este tema. Yo creo que al señor Mariano Rajoy le sigue faltando esa altura de miras y ser ese jefe de Estado que en estos momentos, ante un reto político de la enjundia que es Cataluña, debería tener. Al señor Artur Mas en estos momentos se siente reforzado por lo que ha sido esa consulta no vinculante, pero que ha considerado él que le ha dado un plus de, no sé si de protagonismo seguro y un plus de legitimidad, por lo menos en una determinada parte de Cataluña. El señor Pedro Sánchez, que no quiere perder comba porque dice que también estamos aquí. Lo que está claro y lo que llevamos defendiendo, lo que llevo defendiendo hace tiempo, a los problemas y las cuestiones políticas, soluciones políticas. Pero claro, para poder negociar, para poder dialogar, tiene que haber voluntad por todas las partes de dialogar. Si se ponen unas líneas rojas que una parte no quiere traspasar y la otra, si no se pueden abrir, es
ciudadanía y si no hablamos de una nueva forma de relacionarse, Cataluña con el Estado español no va a tener nada que decir, también es absurdo. Y el señor Pedro Sánchez, como digo, pues un poco en el medio. De todas maneras, y no seré yo la que saque la cara al Partido Socialista, porque como comprenderán las antípodas, sí que me parece una cuestión curiosa. Es decir, cuando se pone encima de la mesa que se pone una reforma de la Constitución, claro, aquí nunca se sabe cómo adivinar. Si pones todos los que tienes que reformar, los artículos, si tienes que reformar qué tipo de modelo quieres, te dicen que eso no es una reforma, que lo que estás poniendo encima de la mesa ya es cuál es tu forma de modelo. Si no lo pones, que se concrete. Yo creo que no hay voluntad y yo creo que ese es el quid de la cuestión. Pensar que podemos continuar igual que en 1978 es imposible, porque España ha cambiado, pero sobre todo porque las tensiones territoriales son una realidad. Y yo creo que cuando se habla de la reforma de la Constitución, y en este caso yo hablo desde Izquierda Unida, que estamos hablando de la necesidad de intentar definir qué modelo social y territorial queremos, es en este momento en el que hay que poner encima de la mesa las realidades, los problemas y las tensiones territoriales que hay en el Estado español, porque si no reconocemos eso es muy complicado el poder abordar, el poder buscarle soluciones. Rosa. Bueno, yo creo que el 9 de noviembre ya ha pasado, primero, y que hay un antes y un después. El antes, la obligación del gobierno era exigir el cumplimiento de la ley. Y con la misma contundencia que digo esto, digo, evidentemente, el presidente Mas se dio cuenta de esto y por eso creó esa especie de ficción que en la práctica era una farsa para no romper la legalidad. Con lo cual, el primer escenario ya ha pasado. El escenario de ruptura, de posible incumplimiento de la ley y del marco legal que todos nos hemos dado, ese escenario afortunadamente ya ha pasado y ha pasado con, bueno, pues con una teatralización de una consulta que tampoco ha tenido graves consecuencias. Y digo esto porque me parece que en primer lugar era muy importante que el gobierno, que es su obligación, obligara al respeto de la ley, pero además me parece que es muy importante que quienes vivimos en democracia entendamos que el marco de la democracia son las leyes y las leyes no se pueden quebrantar. Ahora bien, dicho esto, ya ha pasado el 9N, no se ha producido ningún drama que en este momento tengamos que lamentar. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. Pero
solamente por la cuestión del modelo territorial del que hablaba Patricia, y no solamente por la consulta del 9N. No, hay que mirar hacia adelante porque efectivamente la Constitución empieza a dar síntomas de agotamiento. No es despreciativo decir esto. La Constitución ha servido, ha sido el marco de convivencia del que nos hemos dotado estos 40 años y ha sido espléndido, han sido los años de mayor crecimiento de España. Pero bueno, hay que reconocer que mucha gente, buena parte de la sociedad no participó de aquel proceso constituyente, que quiere opinar sobre una serie de cuestiones y hay que ser realistas. Es que hay cuestiones que hay que modificar, sí o sí. Por ejemplo, todo el tema de la sucesión en la monarquía es un tema que hay que bañar, que hay que arreglar, porque si que arreglar, pero en fin, aunque solo sea ese, aunque no entremos a discutir el modelo de Estado, ya ese tema hay que arreglarlo. El Senado es una cuestión que hay un consenso mayoritario sobre que hay que entrar a hablar sobre el Senado. ¿Qué se hace con el Senado? Si tenemos un modelo de Estado como el actual, autonómico, federal, o el que sea, el Senado tiene que sobrevivir, pero además se tiene que refundar. Si no, habrá que cerrarlo. Así no puede seguir el Senado. En fin, ya hay una serie de temas sobre los que hay que hablar y hay que hablar con serenidad y hay que abordarlos con tranquilidad porque la ciudadanía está pidiendo serenidad pero firmeza. Y efectivamente hay una serie de temas sobre los que hemos hablado en esta mesa y en otras mesas de redacción de otros días en multitud de ocasiones. La educación, la energía, el modelo territorial, la sanidad, que requieren grandes pactos de Estado. ¿Por qué no sentarnos? Y mira, yo con lo que no estoy de acuerdo es con el planteamiento que está haciendo en este caso el gobierno. Y algo ha querido decir a este respecto Patricia. A mí no me parecería bien que me dijeran, este es mi modelo de constitución. Pues ya tenemos otro mecanismo de bloqueo. Yo que he estado toda la vida negociando y he negociado de todo. Una cosa es negociar y otra es claudicar. Yo creo que el planteamiento que está haciendo el Partido Socialista es sentémonos en el marco de una de las comisiones del Congreso y del Senado, de una de las comisiones mixtas, o sea, en el marco parlamentario
necesario, sentémonos todos los partidos que estamos representados en el marco parlamentario y vayamos viendo qué temas son necesarios reformar. Y yo prefiero un documento pactado, dialogado y altamente consensuado para buscar un recambio al modelo actual en un amplio consenso que en un modelo que ya lleve los nombres y el nombre y los apellidos de alguien que ya va a ser motivo para una nueva discusión. O sea, cualquier cosa que ponga uno encima de la mesa ya va a ser rechazada por los demás. Pues bueno, yo creo que es mejor, efectivamente, ábrase un marco en el que nos sentemos todos los partidos representados en el arco parlamentario y hablemos de qué temas son necesarios reformar, pero no desde la vertiente política, desde la vertiente de la sociedad. Rosa, compartiendo parte del análisis que haces, yo creo que en estos momentos hay un problema, que es que los tiempos han pasado determinados tipos de tiempos o de espacios. Es decir, el problema en Cataluña, yo que siempre lo he denunciado, que Artur Mas tenía una gravísima responsabilidad, pero entendía que el gobierno central no había estado a la altura de las circunstancias porque ha dejado de liderar y de poder marcar los tiempos desde el gobierno central. Y ahora en estos momentos, que parte de tu análisis yo lo comparto, hay una parte en estos momentos con la sociedad catalana, con el gobierno catalán, que no hay ese tiempo que nos estamos exigiendo que se necesita. El por qué lo digo, y creo que lo he puesto ya encima de la mesa, lo que se está hablando en Cataluña ya son unas elecciones anticipadas plebiscitarias. Lo digo siempre porque parece que no, pero es que es muy importante, porque unas elecciones anticipadas tendrán ese marco legal y ese marco del ordenamiento jurídico en el que los catalanes y las catalanas saldrán a votar y dirán lo que dirán. Y como digan una declaración unilateral de independencia, pues tendremos un conflicto muchísimo más grave. Este es el problema que tenemos ahora, o que creo que tiene el gobierno, es que ha perdido la capacidad de protagonizar y de liderar y de marcar los tiempos desde el gobierno central. Y eso es un déficit importantísimo, señor Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy piensa que todos los problemas se pueden solucionar dejándolos morir. Y este no puede ser así, porque lo que ha hecho ha sido acrecentarse. Teniendo claro que el debate es amplio, desde luego, que hay que abordarlo con tranquilidad, serenidad, pero también con audacia, también, porque pretender que seguimos viviendo en el mismo marco del 1978 negar la evidencia. Nos podrá gustar más o menos la realidad, pero en Cataluña hay un problema político. Muchísima gente catalana no se siente cómoda en el marco legal en el que nos estamos, en el ordenamiento que nos hemos dotado. Mucha de ella quiere la independencia y por lo tanto ir a Cataluña ¿para qué?
se ha perdido esa oportunidad. Cuando decía yo que el señor Mariano Rajoy muchas veces no ejerce de ser jefe de Estado, en el que él tenía que haber sido el que hubiera liderado este proceso, y se lo están liderando los demás, y eso lo tengo claro. Yo creo que el Partido Popular ha mantenido, y el gobierno de Mariano Rajoy, digo Partido Popular antes de que fuera lógicamente presidente Mariano Rajoy, siempre ha mantenido una postura clara ante el problema catalán, que no viene tampoco de hace 2 años, cuando se convocan estas, bueno, cuando se pretende abrir un poco la brecha independentista. Ha mantenido una postura coherente, y yo creo que sí que hemos defendido también que ha habido una evolución, que la Constitución pues necesita adaptarse al momento actual. Hablábamos de esos 40 años, que es verdad que ha habido muchísimos cambios, tanto desde el punto de vista territorial, la propia sociedad, como ha ido avanzando, en definitiva, la aplicación de esa Constitución a la sociedad que persiguió, y que, bueno, pues habiendo alcanzado ya la suficiente madurez, requiere una serie de cambios. Se han nombrado una serie de instituciones, totalmente de acuerdo, pero podríamos profundizar mucho más en, una vez que ya abrimos ese posible momento de reforma de la Constitución, podríamos llegar mucho más lejos. Pero claro, siempre desde unos planteamientos serios. Yo creo que el sentarse para buscar este consenso requiere previamente saber sobre qué puntos tiene que llevarse a cabo esa reforma. En relación al problema de Cataluña, yo creo que no tiene que ser tampoco el centro de la reforma. Es decir, Patricia decía que Artur Mas se siente más reforzado y legitimado. Pues yo creo que lo que fue en un principio una pataleta por no querer llegar a un pacto fiscal y decir que Cataluña tiene su propia agencia tributaria, en un momento en que España estaba por encima de los 400 puntos de la prima riesgo, a punto del rescate, y con menos de 750.000 millones de ingresos, pues lógicamente no era el momento en que el gobierno entrara a decir sí, para Cataluña vamos a abrir el pacto fiscal. Yo creo que fue una pataleta el resultado de esta escena que realmente ha puesto sobre los 7,5 millones de catalanes, ha demostrado que no tiene suficiente fuerza. Suspendió el Tribunal Supremo esa convocatoria de consulta, se inventó un proceso participativo y el resultado ha sido nefasto. Yo creo que ni siquiera, se desarrolló una jornada con mucha normalidad. Probablemente hubieran querido, hubieran provocado, ¿no?, porque lo hicieron, el que hubiera habido una mayor beligerancia ante este proceso, y lo que se hizo fue aplicar la ley. Señor Artur Mas, ahí lo tiene, está transgrediendo la legalidad. Ahora ya veremos lo que ocurre, pero lo que quedó claro es que de los 7,5 millones de catalanes, no, Artur Mas ni se puede sentir reforzado ni se puede sentir legitimado para llevar a cabo ese proceso participativo
que él dijo, y más utilizando... porque ganáis unas mayorías absolutas que no os podríais sentir legitimados porque os votan 9 millones de españoles frente a 46. Cuidado con poner esos... Vamos a ver, pero son unas elecciones democráticas. Lo que ha planteado Artur Mas ni siquiera es Constitución, no hablamos de Cataluña. Hablamos de todo. De la reforma de la Constitución. Sí. No, lo hemos vinculado en el debate. Yo he dicho, por eso hay un antes y un después. Y yo ahora creo que estamos en el después. Y en el después, si es verdad, el después puede traer como consecuencia unas elecciones plebiscitarias donde salga elegido un bloque independentista, efectivamente. Eso puede suceder, con lo cual tendremos un problema de interlocución todavía mayor. Eso es cierto, es una posibilidad que está ahí. Pero fíjate, yo es que creo que Cataluña no debe marcarle los tiempos al resto de España. Y los españoles no debemos tolerar que Cataluña nos marque los tiempos. Si hay unas elecciones plebiscitarias, si declaran unilateralmente la independencia, además de quebrantarse la legalidad, habrá otro problema, que es que al día siguiente no podrán abrir los colegios, no podrán abrir los hospitales, no podrán abrir y estará... No son 7 millones. Vamos a dejar acabar la Rosa y cambiamos de tema. Ellos tendrán un problema grave, pero eso no quitará razón a que hay que empezar a dotarse de recursos que permitan hablar de una serie de cuestiones que son prioritarias para la sociedad y entre las cuales está también el modelo territorial. Por supuesto que sí, por lo tanto, yo creo que abrir en un debate dentro del marco de las cámaras del Congreso y del Senado, abrir ese marco de debate para ver qué temas de la Constitución han de ser abordados no es contradictorio con lo que acabo de decir, es más, creo que contribuiría bastante a resolver políticamente este problema. Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos estamos viendo de tiempo y nos vamos a llegar y no nos lo van a perdonar. Vamos a centrarnos ahora en la gran industria japonesa, un sector que muchos apuntan como clave para la recuperación económica y que reclama más flexibilidad laboral y energía más barata para ganar en competitividad
ser más potentes o más fuertes en los mercados globalizados, Patricia? Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, bueno, el papel de la reindustrialización y de la industria tiene que ser un papel fundamental. En el caso de la comunidad autónoma aragonesa estamos hablando que es el 21% del Producto Interior Bruto, que está por encima incluso de la media, que genera un 17% de empleo. Y dicho esto, yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa. Claro, que las opciones que pongan encima de la mesa para ser más competitivos, las grandes industrias siempre sean la misma, la flexibilidad laboral, las condiciones laborales para la competitividad, desde luego desde Izquierda Unida consideramos que no son las más correctas ni las más adecuadas, sino porque yo ayer escuché algunas palabras que me llevaron al estupor, porque voy a ser educada. Las que decían que, claro, teníamos que empezar a competir y que, claro, que la competencia venía y viene desde China, viene desde la India, y efectivamente es que yo no quiero ser la India ni no quiero ser China. Si la competitividad de las empresas aragonesas tiene que basarse en el salario, apague y vámonos. Es decir, no podemos ser competitivos a costa del salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Que en este país se siga insistiendo y se siga diciendo que la flexibilidad laboral tiene que ser más, es que es imposible, imposible. Más flexibilidad laboral no genera ni estabilidad en el empleo ni genera crecimiento. Que en este momento no estamos hablando casi del despido libre, es una realidad. Ha habido ya 2 reformas laborales que el objetivo fundamental de las 2 reformas laborales era, por un lado, la creación de empleo y que el despido fuera menos caro, menos costoso para la empresa, para que precisamente pudiera haber este cambio en el mercado. La realidad es que se han empeorado las condiciones laborales y se han deteriorado los salarios. Y en Aragón, en el 2014, noviembre, 21 de noviembre, estamos con 105.000 parados y paradas. Estamos en esta realidad. Tenemos más paro que en junio del 2011, con 2 reformas laborales. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una vuelta. Productividad sí, competitividad sí, a costa de los salarios y a costa de la flexibilidad. Desde luego Izquierda Unida cree que no, porque en estos momentos podemos empezar a comparar el salario mínimo interprofesional en este país de 645 euros, el de Alemania recientemente apuntado de 1.445 euros. Por lo tanto, o hacemos las radiografías globales o no podemos coger aquellas partes que nos interesan y no hacer, como digo, esa radiografía global. Insistiendo que la reindustrialización de la industria tiene que jugar un papel fundamental de motor y de tirar en una comunidad autónoma como la aragonesa. Bueno, a mí este es un tema que me gusta, ya sabéis, entonces es mi profesión.
Yo creo que hay que contextualizar este tema en quién lo dijo, en qué momento lo dijo y en qué foro lo dijo. Primero lo dijo en un ámbito donde se discutía sobre la importancia de la reindustrialización, cuestión en la que estamos de acuerdo todos. Efectivamente, la industria es el motor de todos los demás sectores. Sin industria no hay sector servicios, no hay sector, en fin. En definitiva, sobre la reindustrialización creo que estamos todos de acuerdo, por lo tanto lo dejamos. Lo decía Antonio Cobo. Antonio Cobo, que es el director general de General Motors, que ha conseguido llevar a la planta de Opel España a su máximo de productividad y que ha demostrado que es la planta más productiva de toda Europa, que está pudiendo competir con mercados que citó él, de China, de India y tal, sobre la base de un estado del bienestar como el que tenemos en España, no convirtiendo esto en una república bananera. Lo decía Antonio Cobo, que cómo ha conseguido llevar a Opel a la máxima productividad, llegando a acuerdos con los trabajadores. Así, tan fácil como esto, llegando a un acuerdo de industrialización con el Comité de Empresa y con el Comité Europeo, que fue durísimo, donde otras empresas optaron por sacrificar el turno de noche. Él dijo, hay que mantener el turno de noche. ¿Por qué? Para tener la planta con toda su potencialidad productiva, para que en el caso de que en el futuro se produjera lo que ha llegado, que llegaran nuevos modelos, la planta pudiera estar al 100% de un día para otro. Es decir, sin sacrificar turnos, haciéndolo como, llegando a acuerdos con los trabajadores. Sí, ha habido que hacer expedientes de regulación de empleo. A mí me tocó autorizar el más grande, que forma parte de este proceso, y ha habido un sacrificio enorme de la planta, tanto de la dirección como de los trabajadores, un sacrificio compartido que es lo que ha llevado a la planta a su máximo nivel de productividad. Luego, no estaba pensando Antonio Cobo, cuando hablaba de flexibilidad, en bajar salarios. No estaba pensando Antonio Cobo en una república bananera. Estaba pensando en flexibilidad interna, que es lo que luego él después explica. Él habla de movilidad, habla de categorías profesionales. Yo he dicho muchas veces aquí que efectivamente en estos años tan duros, para paliar los efectos
que se ha creado empleo más precario. Y también es verdad que estamos, y también es verdad, y lo he dicho aquí, que estamos en el momento de empezar a incrementar esos salarios vinculados vinculados sencillamente a los resultados de cada planta. Y eso, la reforma laboral o el marco legal que tenemos actualmente permite hacerlo. Permite hacerlo. Igual que permite dotar de mayor flexibilidad sin necesidad de reducir los salarios. Es decir, el marco laboral es el adecuado ahora para introducir más flexibilidad si se llega a acuerdos, igual que es el marco adecuado para incrementar los salarios. Así que yo animo a los sindicatos, a los comités de empresa y a las empresas a que negocien en el marco de la realidad de cada sector y de cada empresa, porque el marco legal ahora lo permite. Yo creo que en este foro, desde luego, en la reforma laboral la última vez. No nos la hemos cargado. Perdido la negociación colectiva fue una de las cosas que nos la dejamos por el camino. Yo creo que en este foro de lo que se huía lógicamente era de tratar de asimilar flexibilidad laboral a precariedad laboral. Yo creo que por ahí no van los tiros, Patricia. Esa flexibilidad laboral lógicamente va unida a la necesidad de acompañar ese crecimiento económico que ya ha empezado, que ahí tenemos al 2005 para que realmente alcance una mayor consolidación, y en este marco pues lo que se trata es de que precisamente dentro de las posibilidades que ofrecen en estos momentos esas posibles negociaciones, que yo creo que ahí como en todo pues es donde está la base, pues lejos de esa precariedad laboral, como digo, lejos de castigar, vamos a decirlo así, Patricia, lógicamente los derechos de esos trabajadores, lo que se consiga realmente es unir ese crecimiento económico a una mayor estabilidad y a conseguir, hablamos del bienestar, claro, es que el bienestar, ¿qué es? El bienestar es al final el poder mantener, no, el bienestar, Patricia, lo que debe de acompañar, mira, no hay mayor política social, esto ya parece un eslogan, no hay mayor política social que el empleo. Si hay crecimiento económico, si hay realmente una reindustrialización, si hay un crecimiento también de la industria, lo que habrá es empleo y por lo tanto habrá políticas sociales. Pero yo creo que de lo que se trata cuando hablamos de racionalización y racionalización de horarios. Con el tema laboral exclusivamente, y él dijo algo muy importante y que sé que a él le preocupa más, y lo voy a poner también en su boca. Antonio Cobo, en un foro de ANFAC, dijo hace muy
contextualizarlo, quién lo dijo, dónde lo dijo y cómo lo dijo. Él dijo, todo el esfuerzo que hemos hecho en la planta de General Motors para ganar productividad, lo estamos tirando por la basura exclusivamente por el coste de la energía. Y esto sí que lo quiero decir. En el tema energético en España tenemos un problema grave que hay que resolver. Más del 98% hubiéramos vendido un sector estratégico de hidrocarburos es lo que... energías, pero de energías renovables hablaremos otro día porque nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias a las tres. Muchas gracias a las tres. Nosotros nos vamos, les dejamos ahora con una información sobre el segundo showroom inmobiliario de Bantierra y después, como siempre, el programa Play Zaragoza. Nos vemos el lunes. Adiós.